Así es, y algo que también pasa mucho que en tener es que tenemos buenos invitados, como habíamos dicho anteriormente. Como nuestro amigo, como él me dijo el otro día, él aquí es de la casa, porque él nació y criado aquí en la casa, claramente. Nuestro Patricio Parga, ¿cómo está? Quien es consultor previsional de TIP Asesores, y hoy día vamos a hablar un poquito sobre qué es la pensión de invalidez, ¿o no? Así es. Hola, hola. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días, un gusto. Hola, muy buenos días a todos, un agrado. Un tema peludo que traemos ahora, un tema un poco feo tal vez, pero hay que hablarlo. Sí. El tema de la invalidez y después más adelante viene la sobrevivencia, la muerte. Pero son temas que hay que hablarlo, que es necesario que usted conozca. Así que pregunten lo que quieran, o cuento yo, y cuenten y pregunten de todo, pero que entiendan ello, eso es lo importante. Hablemos y conversemos su pensión. Conversemos su pensión, así es. Bien, vamos con el tema número 7, pensión de invalidez. Correcto. ¿De qué consiste? Mira, dentro de los productos que tiene, llamamos productos también, que acoge este famoso decreto ley 3500 que está por ser derogado de acuerdo a las modificaciones, a la reforma que viene, parece el lobo, ¿no? Y no llega. Cuanto el lobo. Pero irá a llegar. Pero mientras tanto, los productos que acoge este decreto ley, la ley que impera hoy, y eso es lo que podemos hablar, lo que hay. Exacto. No sabemos lo que va a haber mañana. Está la pensión de vejez, está la pensión anticipada, que la conversamos anteriormente, está también la pensión de sobrevivencia, que la vamos a ver más adelante, y está la de invalidez. O sea, son cuatro productos. Perfecto. Invalidez, y habla específicamente de esa pensión que ocurre cuando el afiliado pierde ciertas capacidades de producir, ciertas capacidades laborales. Perfecto. Ese es el concepto de la pensión de invalidez. Así que vamos a analizarlo en detalle dentro de lo posible, porque es un tema súper complejo. Exacto. Así es. Pero a grandes rasgos, para que usted más o menos tenga la idea. Así que vamos a la lámina que viene, querido director, por favor. Un monito, ¿cierto? Que como que su platita un poco se le escapa porque está ya en silla de ruedas, está con una invalidez, pero hay una pensión, hay un beneficio. Perfecto. Del que se ha preocupado, ¿cierto? Se preocupa el Estado a través de esta ley, y es lo que vamos a analizar. ¿Qué debe ocurrir para que yo tenga una pensión de invalidez? Claro. ¿Cierto? Y veamos entonces qué es lo que debiera ocurrir, estimado director, por favor. ¿Qué es, en síntesis, la pensión de invalidez? Es un beneficio, uno de los productos llamados beneficios, ¿cierto?, de los afiliados que son declarados inválidos. Ya. Y claro, ese es el tema. Tiene que estar declarado. Aquí la cosa no es, yo me siento inválido, por decir algo, y voy a acudir a la pensión. No. A través de alguna de las comisiones médicas de la superintendencia. La superintendencia de pensiones es la que tiene esta facultad, ¿ya?, de otorgar o no la invalidez a través de las comisiones médicas. ¿Y por qué habla de comisiones en plural? Porque son varias, ya que son regionales, dependiendo de la localidad en donde ocurre el hecho, ¿cierto? Va a ser la comisión que corresponde. Claro. Entonces, uno debe presentar la solicitud de pensión a la AFP, pero señora, señor, y esto yo hago harto hincapié, por favor, no es que la AFP le vaya a dar la pensión o no, que la AFP vaya a decir es inválido o no, no es la AFP. La AFP lo que hace es recibir los documentos, la solicitud, ¿cierto?, de este afiliado. Luego la AFP lo que hace es enviar a las comisiones médicas los antecedentes. Entonces, quien en definitiva, y lo vamos a ver un poquito más adelante, quien en definitiva dice este señor es inválido o no y en qué porcentaje, ya lo vamos a ver, punto, claro, es la comisión médica. Sí. Entonces, normalmente ustedes pueden haberlo escuchado alguna vez, a lo mejor son tan chiquillos ellos, pues. Gracias, usted lo puede haber escuchado alguna vez, lo ha visto, no, es que la AFP no me dio la pensión. No es la AFP, son las comisiones médicas, que está integrada por, como dice su nombre, por médicos. Es una comisión de varios médicos, ¿cierto?, distintas especialidades, que van a analizar los antecedentes y van a otorgar, de acuerdo a eso,
la pensión y en qué grado en términos de porcentaje. Ya, eso está súper interesante. Perfecto. Cuando yo hablo de porcentaje es porque después va a venir justo, lo que dice el segundo punto, la invalidez podría ser parcial o total, Sí. porque evidentemente hay varios tipos de invalidez y uno de ellos dirá que no puede incluso ni moverse la persona, u otros van a ser, ¿cierto?, con invalidez parcial. Oye, es feo, es duro, es frío, pero es así. Parcial, eventualmente, le falta una mano. Perdió un porcentaje de la capacidad laboral. Y ese porcentaje es el que evalúa y al final va a considerar la comisión médica. También existe la invalidez también neuronal, Sí, que claro, eso también claro que parte sí, pues, también. hija. Claro, Sí. como para que no nos No sintamos necesariamente solas, que perdió un miembro, Exacto. sino que es un problema mental, También evidentemente, neuronal. que le impide, ¿cierto?, ejercer laboralmente. Exacto. Entonces, en ese minuto es declarado inválido, que podría ser parcial o total, y va a depender del porcentaje de la pérdida de capacidad de trabajo. Así es. Entonces, esta comisión tiene esa facultad, Ya. con los antecedentes que uno presentó, como decíamos recién, pero a veces ocurre que esta comisión llama al afiliado y le dice, además de todo lo que usted ha presentado, tenemos algunas dudas, vamos a hacer, qué sé yo, radiografía, exámenes, cuánta cosa puede hacer. O sea, esta comisión tiene toda esa facultad para trabajar sobre esta persona de tal forma que no solamente con lo que yo presenté, Exacto. Entiendo. porque de repente también podría, oye, hay de todo. De Hay todo de en la todo. viña del Señor. Y hubo mucho hace años atrás, lamentablemente. Me parece- Y van a entender por qué esto de la invalidez hubo mucho, por favor anótalo, hubo mucho hace tiempo atrás, había un interés, lo vamos a ver en las láminas siguientes. Exacto, Ya. porque me parece que en la lámina siguiente están las definiciones de los tipos de invalidez. Bueno, aquí tenemos... que Es un poco lo que yo es lo me mismo que anticipaba, usted. claro, los trámites y los requisitos Sí. para pensionarse, ¿cierto? Voy, de nuevo repito, a la FP a presentar la solicitud de pensión de invalidez. Luego de Exacto. esto, esa comisión mixta, comisión médica, emite la comunicación donde acepta o no, y si es parcial o definitiva total, que podría ocurrir. ¿Ya? Exacto. Aquí tenemos los Y aquí están los tipos de invalidez. Son con Entre la parcial. paréntesis, señor, usted que nos está viendo esta mañana, este tema de la invalidez es para días y días y días de analizarlo. Sí. No es para 15 minutos, entonces van a quedar muchas cosas en el aire. Por eso hay que hablar y conversar la persona. Y conversar su pensión. Miércoles pasado iba llegando a la oficina, sonó el teléfono, usted, don Patricio, estaba diciendo tal y tal cosa. Esa es la idea. Sí, Por pues, favor, exacto. nos llamen para, ¿cierto?, analizar su caso, aunque ya esté pensionado, no importa. La idea es Y luego de atenderlo. manera general. General. Exacto. Invalidez parcial cuya capacidad de trabajo es igual o mayor al 50%, pero inferior al 66,6%. Bien caprichoso, pero es así. Entre el 50 y el 66,6 sería una invalidez parcial. ¿Ya? Perfecto. Y luego existe la otra invalidez, pero estamos hablando de 50 y 66,6. De tal forma que si en esta solicitud que yo hago a la FP la manda a la comisión me analiza y me da un 43% de pérdida de trabajo, de pérdida laboral, no soy declarado inválido ni siquiera parcial. Perfecto. Con un 43, con un 42, con un 20 y tanto, con un 30 y tanto, o sea, menos del 50 no tengo derecho a pensión. Pero sí puedo apelar, ¿ya? Ya. Ah, ya. Sí, es apelable. Puedo yo, obteniendo nuevos antecedentes, insistir frente a la superintendencia y voy de nuevo. A veces ocurre que puede haber errores. En todas Sí, partes pues. hay errores. Entonces, no es que convenga, sino que si yo realmente me siento mal, voy y apelo a esta declaración de no invalidez, por así decirlo, porque fue inferior al 50. Luego, entonces, Comprendo. parcial con el 50 hasta el 66,6% sería declarado tal cual, inválido parcial. ¿Ya? Perfecto. Veamos la otra, hijo lindo. Vamos con la Y después invalidez viene total. la invalidez total, que es
igual o superior al 66,6%. Ahí ya estamos hablando de una invalidez total. Y la plata, el tema de qué pasa con... claro, soy declarado inválido, pero ¿qué significa eso en términos de pensión? Que es en el fondo lo que yo persigo. Si yo no persigo estar inválido, sino que yo persigo, estoy inválido, pero ¿cómo voy a quedar en términos económicos? Exacto. El monto de la pensión va a depender de este grado de invalidez que me dio la comisión médica, ¿cierto? Y de si está o no cubierto, y aquí viene un tema súper interesante, por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Esto se llama normalmente seguro de invalidez y sobrevivencia, para que me siga, se llama SIS, el famoso S de seguro, la I de invalidez y la S de sobrevivencia, SIS, seguro de invalidez y sobrevivencia. Este seguro, señora, señor, usted lo está pagando todos los meses. Estamos hablando del afiliado que está cotizando. Sí. En este momento se paga un porcentaje a la AFP, y la AFP a las compañías de seguros, todas las AFP tienen este seguro de invalidez y sobrevivencia. Patricia, pregunta, disculpa. Muchas gracias, tenía cara de pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tenían primero todo sobre la renta vitalicia? O sea, la pensión vitalicia, creo que era el apellido, que tengo ese nombre en mi cabeza. Sí. Está toda la vida con esa. Ya justo llegó y él toma su pensión. Pero justo después de 3 años de recibir ese tipo de pensión, queda inválido y queda con un mayor de 66,6%. ¿Cómo es ese traspaso de pensión? Muy buena inquietud, muy buena pregunta, y puede que usted la tenga también en su casa. Y tal vez, o sea, yo creo que las preguntas son para eso, para ir, ¿cierto?, desmenuzando este tema, como todo lo que tiene que ver con previsión, tan complejo. La invalidez, el seguro de invalidez ocurre y puede ser ejecutado solamente para aquellas personas que están activas, no pensionadas. Cuando ya se pensionó, el caso que tú me dices, Patricia, esta persona estaba pensionada porque está en una compañía de seguros en renta vitalicia, quiere decir que se pensionó. Y si se pensionó, ya no ocurre la posibilidad de una pensión de invalidez, porque ya está pensionado. ¿Por qué estaba pensionado? Anda a saber, en una de esas porque había cumplido la edad, tenía 65 años y pasaron 3 años, dices tú, y se invalidó, pero ya estaba pensionado. De tal forma que ya no concurre este seguro, perdón, este producto, este beneficio. Exacto. Porque decíamos que son 4, ¿cierto? Sí. Vejez, anticipada, invalidez y sobrevivencia. En el caso que Patricia está diciendo, probablemente esta persona se pensionó por edad, a los 65 años, y ya no hay después otra posibilidad para otra pensión. ¿Qué pasa con el SIS en ese caso? En ese caso que tú me planteas, cuando yo me pensiono a los 65 años, dejo de cotizar. Sí. Y sobre todo dejo de cotizar el SIS, el seguro de invalidez y sobrevivencia, porque eventualmente yo cumplo la edad, me pensiono y sigo trabajando, si este tema es muy complejo y me apasiona, sigo trabajando y puedo seguir cotizando, además, puedo seguir juntando dinero, pero no estoy pagando el SIS. Espera, a ver. Vamos a entender todo. Sí, ya, nosotros somos jóvenes. Eso es lo bueno. Sí. Estamos cotizando, contratados, estamos cotizando y frente a nuestra cotización hasta los 65 años. Y a nosotros nos están descontando mes a mes el tema del SIS. Así es. Seguro de invalidez y sobrevivencia. Así es. Ok, ya. Justo a uno de los dos nos pasa algo, nosotros ya empezamos a recibir nuestra renta vitalicia, los dos decidimos tener renta vitalicia, tu renta, ok, súper. Y pasan, no sé, pues ya comienzan, no sé, pues después de 3, ya pongámosle 5 meses, algo más cercano. Y justo quedamos así como inválidos. ¿El SIS se activa o no se activa en ese preciso instante? Espérate, Patita, lo que pasa es que ahí hay un poco un enredo. Sí, por eso. Por decirlo de forma simple, ¿ya? Estos niños están trabajando, están cotizando y dentro de sus cotizaciones se está pagando el SIS. Son muy jóvenes.
dice que ocurre un evento, alguno de ellos, no hablemos de ellos, hablemos del uno que está por allá que no conocemos, dentro del grupo, tan jovencito como ellos, se invalida. Después de recibir su pensión después de los 60 o 65 años. Es que ahí está el tema. Son muy jóvenes, no pueden pensionarse. No, estamos hablando del ejemplo de que Sí, si en un él caso cumple, hipotético, que yo cumplo 60 años, cumplo Llegaste a los 60 sí, y ahí te recién pensionaste. me pensiono. Pasan 3 meses Ya. y por cosas de la Te vida invalidas. quedé inválida. Ya, en ese caso, lo que decíamos anteriormente, al cumplir la edad ella, los 60, e invalidarse y pensionarse, ya no corre el seguro de invalidez, el SIS, y tampoco corre la pensión de invalidez, aunque te invalides. Y ese SIS que pagaste no se activa, porque ya ocurrió la pensión de vejez. Ese SIS que pagó fue a una compañía de seguro, ¿cierto? Y de hecho nunca se activó, y gracias a Dios que no se activó nunca, y puede que tú mueras, fallezcas y nunca te invalides. No. Entonces tú dices, ¿qué pasa con ese SIS? Ese porcentaje que se pagó. Es exactamente igual que cuando uno toma un seguro de un automóvil. Tuve todo el año mi póliza de seguro, pagué la prima durante todo el año y no me siniestré, no tuve problemas, no cobré el seguro. ¿Qué pasa con eso? Sí. Gracias a Dios que no lo cobraste. No, pero estamos Ese hablando es del el caso punto. Pero es hipotético que es de exactamente igual, porque ¿qué el pasa? principio del seguro opera así. En la medida en que yo pago, estoy cubierto. Y eventualmente la idea es que no ocurra nunca el siniestro, pero todo lo que pagué fue a ese fondo común de la compañía de seguro para solventar siniestros de otras personas. Entonces, para resumir, para que la gente no quede con dudas, Sí. la persona que en este momento ya va a cumplir 60 años, 65 años en el caso de los hombres, recibe la pensión renta vitalicia, ya fue toda su vida laboral, más de 20, más de 30 Cotizó años, toda su vida. cotizó para poder tener el SIS, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y justo pasa un tiempo que después que tú recibió su previsión, queda inválido. Nunca va a recibir esa plata ya se perdió, ya se fue a otro lado y no la va a recibir nunca el SIS. Así es. Ok. Y no es que en el fondo, no es que se pierda. Por eso lo explicaba con el seguro de auto. Lo que pasa es que uno, cuando contrata un seguro, que esto es exactamente igual, esto es un seguro de invalidez y sobrevivencia, seguro de incendio de mi casa, seguro de automóviles de mi vehículo, es exactamente igual. Tú, ella, él, todos nosotros pagamos una prima, lo que cuesta el seguro, y va a un fondo común. Y de ahí, cuando hay un siniestro de él, de cualquiera, se saca de ese fondo, ¿cierto?, la compañía y paga. Entonces nosotros concurrimos todos a ese, es el principio de solidaridad famoso, que se habla mucho, está cumpliéndose en el tema del seguro. Entonces, no es Perfecto. que se pierda, efectivamente, claro, te descontaron durante 10, 15, 20, 30 años el SIS. Era por si acaso te invalidabas, pero antes de la edad, Ya. antes de las 60 Solo o los corre 65 para años. cuando pasen. Así ¿Podemos es. dar un Tenemos ejemplo? Creo que Sí, tenemos un ejemplo que es súper La próxima complejo, diapositiva. pero esperemos tratar de explicarlo. Pasemos, por favor, Vamos con la siguiente a la próxima. diapositiva. Todavía no. Es la otra, ¿no es cierto? Sí, Sí. es que esto Ya. es el caso que nos interesa, y aquí viene justo lo que tú decías del qué pasa con el SIS. Un cotizante, un señor que piensen que a los 45 años tenía 2.500 UFs en su fondo de capitalización individual. En la AFP tenía 90 millones de pesos. Y a los 45 años se invalida total. En ese minuto hay normas que estableció la superintendencia, y dice cómo se le va a pagar a esta persona. ¿Ya? Se establece un promedio de renta imponible de los últimos 10 años. Ya. Un poco tiene que ver con lo que decía Patricia. Los últimos 10 años dan un promedio de renta que yo ganaba, valga la redundancia, 2.300.000 más o menos mensual como promedio de los últimos 10 años. Perfecto. Y la ley, la norma, dice que yo debiera pensionarme, ya estoy invalidado, pero ahora estamos hablando de pensión. Exacto. Debiera pensionarme en términos económicos de plata
con un 70% de ese promedio, vale decir mi pensión, mi sueldo para adelante, tiene que ser por norma el 70% del promedio de los últimos 10 años. Y ese 70%, perdón, es 1.600.000 pesos que yo debiera obtener porque me pensioné total. Perfecto. La pregunta es, ¿cuánto necesito para financiar 1.600.000 y tantos mil? Porque a lo mejor, de hecho, es muy joven, 45 Exacto, años. sí. De una señora muy joven a lo mejor. La adultez. Y niños chicos también. Entonces, necesito un capitalazo para financiar Sí. ese 1.600.000 mensual por muchos años más, tal vez. Claro. Necesito 11.200 UF, o sea, 400 millones de pesos para financiar esa pensión. Pero resulta que yo tenía 90 millones. Tenía 90 y necesito 406 millones. Esto no es teoría, esto nosotros lo vivimos no a diario, gracias a Dios, pero lo vivimos normalmente, esto es una realidad. Entonces, en ese minuto, la compañía de este gran capital aporta, el afiliado aporta 2.500, que es lo que tenía, porque era muy joven, tenía solamente 90 millones, y la compañía, el CIS famoso, ese CIS, en ese minuto se hace efectivo. Comprendemos. Perfecto. Y tiene que ponerse con 316 millones de pesos. Y de hecho, la compañía de seguros que está afiliada, ¿cierto?, asegurando a esta AFP, se pone así tal cual, con 316 millones de pesos para que este señor afiliado de 45 años invalidado quede con una pensión de 1.600.000. De otra forma, solamente se habría pensionado si no estaba cotizando, si no estaba asegurado, si no estaba trabajando apatronado, por decirlo, independiente y no cotiza. ¿Te fijas? En ese minuto se pensiona solo con los 90 millones que él tenía. O sea, lejos del 1.600.000. Claro. Es complejo, señoras, señores, es requete enredado, pero por lo menos que le quede la idea de este CIS, para que cuando guste nos llama y poder aclararle las inquietudes. Pero así opera el famoso seguro de invalidez y sobrevivencia. Perfecto. Ahí Y están tenemos sus datos. sus datos. Nos llama sus nomás, contactos. nos llama, ¿cierto?, a ti, asesores, y ahí estará Tiago o estaré yo y le vamos a aclarar sus dudas. Pero esto da para mucho, así que no crea que esto era todo, queda mucho todavía. Le agradecemos a Patricio Parga Sierra, consultor previsional con 30 años de experiencia en estos temas. Así que Así muchas es. gracias por estar Un junto a gusto. nosotros. Muy buenos días.